modna pista, to je prava stvar. Lepe punce, ti so božji dar. Gleo, gleo, ta bo mi sveta. Ahora, en Dimensión Salud, la entrevista del día. Así es, estamos con la entrevista del día. Está con nosotros la doctora María Elisa Barone, médica especialista en neurología, jefa de Departamento de Normatización y Capacitación de la Dirección Médica de Incucay, cofundadora y coordinadora del Comité de Bioética y presidente del Comité de Ética de Investigación del Incucay. Miembro integrante del Comité de Bioética del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante, más conocido como Pucaiba. Bienvenida al programa. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir, Marisa. Y hay que decir que es una querida amiga de hace muchos años. De muchos años, cuando yo era chiquito, casi. ¿No? Mira, el pequeño premio. Cuando era chiquito, me acuerdo, me dio una clase exclusiva un día, siempre me acuerdo, una clase exclusiva sobre muerte encefálica en el Departamento Jurídico de Incucay. Ella me explicó todo. Aprendí gracias a lo que Marisa me explicó. Ahora, Marisa, ¿qué es la muerte encefálica? Bueno, la muerte encefálica es la muerte de la persona y en realidad cuando una persona fallece depende de por qué causa fallece y dónde se inicia el proceso de muerte, es en dónde va a fallecer. Si es un paciente que tiene una enfermedad, por ejemplo, oncológica, en general se produce la parada cardíaca primero. Y si es un paciente que tiene lo que nosotros denominamos una lesión neurocrítica, que es una lesión vital en un centro vital como es el cerebro, todo el encéfalo, fallece siempre en la unidad de cuidados críticos donde fue asistido y fallece conectado a las máquinas que lo sostenían y permitían seguir viviendo. ¿Está muerto? No es que como en algún momento se decía está muerto para el trasplante. Está muerto, muertito. La persona ha fallecido a consecuencia de una lesión cerebral catastrófica, una hemorragia cerebral o una herida de bala o un trauma de cráneo, y lo más categórico de mostrar es que en ese proceso no hay circulación intracraneana. Ajá. Con lo cual, tejido que no está irrigado es tejido que se muere. Que se muere quiere decir que se destruye todo. Claro. Ahora, eso cuesta explicarlo a los familiares, a los que están, porque convengamos que todo lo que sucede en la unidad de cuidados críticos resulta ser contraintuitivo a lo que uno piensa de muerte. Uno piensa, muerto es aquel que está frío. Bueno, tiene temperatura. Bueno. Muerto es aquel que está duro. Está blandito. Muerto en corazón parado. Acá, pip. Claro, todavía. O sea, es contraintuitivo. ¿Es la mayor dificultad la negativa familiar todavía? No, en realidad la primera cuestión es aclarar que cuando la persona fallece siempre el corazón ha tenido un valor simbólico como reservorio de los sentimientos y las emociones, claro. Cuando en realidad todo eso está en el cerebro. Claro. El corazón es un músculo necesario también para la vida porque es la bomba que hace circular la sangre. Pero, por ejemplo, una persona en el medio de una cirugía cardíaca, el corazón muchas veces es quitado de la cavidad intratorácica y el corazón sigue latiendo por sus propios medios. Y la persona por ahí está con una bomba de circulación extracorpórea. El cerebro es un órgano que es vital porque en el cerebro está el centro respiratorio, esencial para la vida. Lo que pasa es que a medida que la tecnología fue avanzando, en un paciente con una lesión cerebral es posible realizar tratamientos, cosa que hace 60 años atrás era impensado. Y esos tratamientos hacen que el paciente esté en una unidad de cuidados, lo que hoy se llama unidad de terapia intensiva, que es donde se pueden sostener artificialmente algunas funciones, como es el latido cardíaco a través de ciertos fármacos, y como es la asistencia respiratoria y la oxigenación de los tejidos a través del respirador. Lo que pasa es que eso es cuando el cerebro todavía tiene posibilidades de vida, cuando la persona tiene posibilidades de vida. Ahora, en las lesiones catastróficas, que con un alto porcentaje de mortalidad,
las personas fallece y fallece conectada a las máquinas. Claro, Claro. claro. Ahora, y decíamos que la negativa familiar constituye la principal causa de frustración de operativos. ¿O No. Las causas por las cuales hoy en día, históricamente en el país, se pierden donantes o no hay tantos donantes, por un lado tiene que ver con el poder trabajar más hacia adentro del sistema de salud, el pensar que la donación va unida al trasplante y que hoy en día sí y siempre sin donantes no hay trasplante. Claro. También todos los ciudadanos tenemos garantizado el acceso a la lista de espera y al trasplante, entonces de alguna manera todos tenemos que generar una conciencia que todos tenemos que colaborar para que este sistema solidario pueda ser sustentable. Yo preguntaría a todos los oyentes hoy si alguien necesitara un trasplante o un familiar, un hijo, un tío, un hermano, si, para poder seguir viviendo o mejorar su calidad de vida, si lo aceptaría. Claro. Y por contrapartida preguntaría, bueno, si lo acepta, ¿alguna vez pensó en que también... Pensó en ser donante. En ¿no? ser donante o por lo menos registrar la voluntad, poder tomar una decisión. ¿Y qué sucede con aquellos pacientes y familia del paciente que profesan alguna religión o que tienen alguna cultura que no está capaz destinada a la donación, ¿no? Que no tiene esa idea de donar? Bueno, en general todas las religiones tienen la idea de donar porque en todas las religiones siempre se profesan los valores de solidaridad, independientemente de cuál sea el credo particular. El valor de solidaridad es un valor moral que está inserto en todas las religiones. Entonces no es que haya alguna religión particularmente que no quiera o que esté en contra de la donación. Inclusive los budistas y en las religiones orientales hoy en día también se trabaja para poder generar un sistema de salud atento a generar órganos cadavéricos de personas fallecidas para poder ser trasplantados. Allí tenemos una limitación importante con, un poco tomando esto que dice, ¿no? Con China y con Japón, ¿no es cierto? Allí hay es más, concretamente los japoneses con esta cosa de lo siniestro, ¿no? Cómo juega lo siniestro en la incorporación de un elemento muerto en el cuerpo. ¿Cómo se puede empardar, ¿no? En esto donde verdaderamente se juega una cosmovisión, ¿no? Se juega una visión del mundo detrás de esto. Se juega una visión del mundo, pero también uno tiene que pensar que desde una perspectiva casi antropológica, uno pensaría que en general todos a lo largo de los siglos siempre se ha tratado de mejorar la vida de las especies y del ser humano en particular. Las religiones orientales también, de hecho, han generado una cultura respecto al respeto del cuerpo y a todos los ritos funerarios. Pero en eso no hay ninguna religión que esté en contra, ni la religión judía, ni la católica. De hecho, acabo de ver en las noticias que Luc Noel, que fue uno de los presidentes de la Sociedad Internacional de Trasplante, acaba de ser honrado como miembro de la Academia Pontificia para las Ciencias. Francisco lo acaba de honrar. Y por otro lado, ya en su momento Juan Pablo II, ya Pío XII, digamos, pues para ir más atrás, digamos, desde el catolicismo y también desde el judaísmo hay un apoyo importante a todo lo que es el tema de la solidaridad, atendiendo justamente a preservar la dignidad de las personas y a evitar cualquier tipo de posibilidad de comercio o de explotación de las personas. ¿Cuántas personas hay en lista de espera hoy en Argentina? Bueno, hay lista de espera, hay alrededor de 8.000 personas esperando un órgano y aproximadamente 3.000 esperando un tejido, que en general son las córneas. Y eso, digamos, ¿cuál es el tiempo? A ver, me pongo en la cabeza de, no sé, gente que está sentada en la pampa en este momento tomando un mate. A ver, y si te diagnostican mañana una dolencia susceptible de ser tratada con un trasplante, ¿cuánto tiempo promedio estaré en lista de espera si no tengo un donante vivo, por ejemplo, ¿no? O no tengo posibilidad de acceder a un donante vivo? ¿Cuánto tiempo tengo que estar en lista de espera? En primer lugar, es importante esto que vos mencionás, Elian, porque Argentina desde sus inicios tiene una ley de trasplante que fue contemporánea con las legislaciones del mundo.
La primera ley es del año 77 y por otro lado, no para remarcar el gobierno que fue sancionada, sino para remarcar las contradicciones de nuestro país, donde una ley que preserva la dignidad del ser humano fue sancionada en plena época de la dictadura, que fue una coincidencia nefasta. Pero bueno, Argentina tiene una ley que fue contemporánea y que inicia en el país y en toda la región sigue teniendo un liderazgo importante. Y ha apuntado mucho a lo que es el donante cadavérico, mientras que hay otros países en el mundo en que trabajan solo, se sustentan sobre la donación de órganos entre vivos, pensando que uno piensa desde el punto de vista ético que es preferible utilizar los órganos de un ser humano que ha fallecido y no pensar en que una persona viva pueda donar un órgano, porque de hecho de algún punto puede tener algún riesgo en su salud, aunque sea no en el presente sino en el futuro. Claro. Y volviendo a la pregunta tuya, en cada provincia hay un organismo provincial de procuración e implante. Todas las personas que deseen informarse pueden entrar en la página web del INCUCAI, que es www.incucai.gov.ar. www.incucai.gov.ar. Ahora sí lo podemos poner en socalito, así se ve. Y ahí volviendo, en cada hay un mapa donde pueden poner el cursor en su provincia y ahí van a estar por supuesto el INCUCAI tiene un 0800 permanente de atención para cualquier consulta, pero pueden ver ahí en el mapa, si ponen el cursor en su provincia, cuál es el organismo provincial, quién es el jefe y cuál es el teléfono del organismo provincial. El tiempo de espera en lista de espera dependerá de la lista de espera y de la situación de mayor o menor gravedad de la persona que está enferma. Y del órgano, por supuesto, o sea, claro, del tipo de trasplante que se requiera. Hoy el trasplante renal tiene una terapia sustitutiva que es la diálisis. De todos modos, respecto a la calidad de vida, siempre es mejor tener estar trasplantado y no estar en diálisis, claro, aunque no todo el mundo está apto para ser trasplantado. Y los otros órganos, como por ejemplo el corazón, quien necesita un corazón, un pulmón o el hígado, hay veces que están en una situación clínica estable, que tienen mayor posibilidad de esperar, y otras veces en una situación clínica más comprometida, que los categorizan con un nivel, lo que nosotros llamamos urgencia o emergencia. Eso te quería preguntar, los criterios de funcionamiento de la lista para que la gente los conozca y sobre todo para informar en miras a la transparencia del sistema, ¿no es cierto? Y eso me parece que es importante hacer hincapié en este punto, ¿no? Muy importante eso, miras a la transparencia del sistema. El INCUCAI cuenta con un sistema informático, un software informático que genera, digamos, cuando uno se inscribe en la lista de espera, no es que va a estar 1, 2, 3, no es numeral, sino que se inscribe y la distribución de órganos, en primer lugar, por ejemplo, volviendo a La Pampa, que es tu provincia querida de origen, cuando hay un proceso de donación en La Pampa, siempre se va a distribuir primero en la lista de pacientes de la provincia, de La Pampa. Se privilegia entonces primero la zona del donante a fin de tratar de ser equitativos. Salvo que haya una emergencia nacional, que es un paciente que está en estado muy grave en cualquier parte del país y que tiene una prioridad sobre toda la lista. Claro, digamos, el que está en emergencia está fuera de la lista. Está en la lista, pero siempre va a estar primero, porque es el que tiene un riesgo de muerte dentro de las primeras horas o días. Que dicho sea de paso, el chiquito de Trenquelau, que en Bautista apareció el corazón, ¿no es cierto? Fue el fin de semana. Sí, ¿no? Apareció el corazón para bueno, Bautista. Y ahí a propósito debo decir, los órganos no aparecen. Eso cuando decimos... Es un trabajo intenso de los equipos sanitarios de cada institución que han trabajado intensamente para, frente a una persona que ha fallecido,
arbitrar todos los mecanismos y toda la logística necesaria para que esa persona que ha fallecido pueda transformarse en un donante de órganos. Y aquí es importante decirlo porque y es muy bueno esto que nos detiene María Elisa como experta a pensar en este tema, ¿eh? Y los medios tenemos una gran responsabilidad en esto, no es que Totalmente. apareció mágicamente o porque van a los medios el órgano aparece, de ninguna manera es así. Exactamente. Entonces, volviendo a la distribución de órganos, para que todo el mundo le quede claro, los criterios de distribución son criterios preestablecidos que se trabajan con las comisiones asesoras del INCUCAI, que son todos los equipos profesionales, pasan por el Comité de Bioética del INCUCAI y son presentados también a los referentes de todas las provincias para que acuerden con este criterio. Una vez que se establece una norma, se pone en vigencia y la norma es revisada cada 2 años para verificar que se cumplan con los criterios de equidad en la distribución de órganos. ¿Cómo se distribuyen los órganos? Se tiene en cuenta en primer lugar desde el punto de vista médico con la compatibilidad, o sea, no cualquier órgano puede ir a cualquier persona. Tiene que ser compatible desde el grupo sanguíneo hasta la compatibilidad antropométrica. Por ejemplo, un órgano de un adulto no es muy difícil que vaya para una distribución en la lista pediátrica o viceversa. Así que se tiene en cuenta la compatibilidad entre el órgano donado y el posible receptor y se le va a asignar a aquel que es más compatible de esa provincia. ¿La antigüedad en la lista de espera tiene que ver? Tiene que ver, o sea, cuando hay un empate va a tener un puntaje adicional quien está hace más tiempo en la lista de espera. Claro, Sí. Sí, no, yo le quería preguntar sobre estos rumores que siempre aparece de vez en cuando sobre el tráfico de órganos. Personas que son secuestradas por una traffic blanca. Eso, para eso tenés que tener una traffic blanca, si no, Claro, no se si puede. no, no se- En un duna claro. rojo no se Bueno, puede yo hacer te traffic agradezco la traffic blanca. pregunta Esta idea y estos rumores que aparecen. estos son los mitos urbanos que rodean siempre al tema del trasplante. En primer lugar, el proceso de donación-trasplante es un proceso muy complejo que requiere de una infraestructura sanitaria que nadie podría sustentarla salvo lo que es hoy el Estado Nacional. Cuando uno habla de tráfico de órganos, en general en el mundo no se entiende esta situación, no están comprendidas esas situaciones, que estas forman parte de los mitos urbanos y que nunca han sido comprobados ni acá ni en ninguna parte del mundo. Sí es cierto que cuando uno habla de tráfico de órganos, o lo que está caracterizado como tráfico de órganos por la Organización Mundial de la Salud, es que hay algunos países del mundo que sí posibilitan la donación entre personas vivas que no estén relacionadas. Claro. Entonces es cuando se traslada un paciente a otro país a hacerse un trasplante, obtener el órgano de un donante vivo, que no sabemos quién es, y volver a su país de origen. En Argentina y en la región eso está regulado. Argentina está libre de tráfico de órganos y libre de comercio. Hay algunos países y por eso fue ya en su momento elegida como sede del segundo Día Mundial de la donación de órganos. Se está trabajando también a través de una propuesta de la Organización Mundial de la Salud en ser centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, porque tiene un liderazgo en la región. Y cuando uno habla de tráfico, habla de esto, de poblaciones empobrecidas en donde se le da un dinero a quien es donante, o sea que se posibilita lo que es el comercio de órganos. Exacto. Ahora, yo en miras o teniendo en cuenta, ¿no?, la plataforma que ofrece el nuevo Código Civil y Comercial, ¿es posible que avancemos hacia una flexibilización en los requisitos para donar los órganos en vida para trasplante? Por ejemplo, teniendo en cuenta que el nuevo código habilita que los chicos a partir de los 16 años tienen capacidad plena para atender la propia salud. Si mañana viene un pibe de 17, recreemos el caso Zaguiri Dib ahora en el 2016, ¿es posible que haya una flexibilización ahí o vamos a conservar la idea
que para donar los órganos en vida se necesita ser mayor de 18 años? Bueno, en primer lugar, hoy en día el Código Civil ha reforzado esto, pero frente a algunas cuestiones particulares, cuando hay una legislación particular, siempre se remite a la legislación particular. Así que hoy en día jurídicamente vamos a seguir hablando de los 18 años. Uh-huh. No obstante, el Código Civil nuevo habla de la toma de decisiones para la salud, los artículos referidos a la progresividad en lo que sería la autonomía progresiva y cómo el Código Civil hoy lo ha volcado y lo ha expresado. El concepto de autonomía progresiva tiene que ver sobre todo atendiendo a que el adolescente entre los 13 y los 16 años puede tomar decisiones respecto a lo que es beneficioso para él, en cuanto a sea beneficioso para su salud, no para la salud de otros. Digamos, desde el punto de vista ético, yo lo tomaría en esa perspectiva, o sea, que tenga un beneficio para su salud. Ahora, entre los 16 y los 18, entre los 16 y los 18, jurídicamente la ley de trasplante no se ha modificado, así que respecto a lo legal, seguiría vigente los 18 años. No obstante, entre 16 y 18, a mi criterio, que yo soy neuróloga, la mayoría de edad está alcanzada y no tiene que ver con la edad, sino también con las vivencias de la propia persona, la maduración. Hay adolescentes de 15 años que tienen la maduración de un adulto, 16 años. Entonces, a mí me parece que uno también tiene que ser cauteloso en lo que propone como flexibilizar, atendiendo justamente a la situación de vulnerabilidad que tienen hoy muchos jóvenes en nuestro país. Sin duda. Entonces, el contexto ese, digamos, en su momento Schuster habló de los contextos, el situacional, el determinante, el relevante. A mi criterio, el contexto socioeconómico es un contexto relevante, aunque determinante, para poder pensar en estas situaciones de flexibilización. Eso lo pensaría desde una perspectiva bioética. Yendo ahora a las vivencias, te saco de este rol experto y hemos aprendido mucho sobre esto, pero ¿por qué te hiciste médica y cómo viniste a parar al trasplante? Bueno, ¿por qué me hice médica? Y toda la vida quise ser médica, desde chica me gustaba. Me gustaba la medicina, yo adoraba la medicina. ¿Nunca dudaste? Nunca en ser dudé, médica? no. ¿Y neuróloga te definiste en la carrera? Y ¿o ya neuróloga lo me definí a lo largo de los años de la carrera. ¿Y cómo fuiste a parar al trasplante? Bueno, circunstancias personales, que uno busca más trabajo y bueno, en el Incucay había una guardia vacante y yo necesitaba trabajar más y ahí entré. Y lo primero que hice cuando hice los primeros procesos de donación era que uno para trabajar en esto primero tiene que ponerse del otro lado y ver qué es lo que yo decidiría si estuviera en la situación de esa familia. Y bueno, ahí por supuesto que la decisión fue clara, pero bueno, eso era a principios del año 90 y uno se tuvo que sentar no era una capacitación que uno tenía desde la universidad, así que me puse a estudiar mucho más de lo que ya había estudiado. Y bueno, el empezar a pensar en los criterios de muerte, los criterios neurológicos, eso me llevó a profundizar eso, y después de ahí a la bioética, un paso corto. Porque tenés tu formación en ética aplicada, una maestría en ética aplicada. Una maestría en ética aplicada en la Facultad de Filosofía. Una imagen del porvenir, ¿qué deseo tenés para el futuro? ¿En lo personal o como país? Los dos, en ese orden. Bueno, en lo personal, la verdad que yo estoy muy satisfecha de la carrera que pude hacer, profesional, y en lo personal de la familia que fui construyendo a lo largo de todos estos larguísimos años, desde hace casi 40 años. Eso, te han otorgado ya el título de abuela, que es el mejor. Es el mejor título. Mi nieto Salvador, que me dice Mari,
Muy bien, muy bien. No se dice abuela. Querida. Sí, No me se dice Abu también, así que es para mí, es la concreción de muchos sueños y deseos que uno ha tenido a lo largo de los años. Las hijas que tengo y la pareja que tengo. ¿Y como país, cómo nos Y imaginas? como país, bueno, yo siempre trabajé toda mi vida, desde que me recibí hace casi 36 años, en salud pública. Trabajé 35 años en un hospital público en el conurbano bonaerense y desde hace casi 27 años también en el Incucay. Y así que yo siempre trabajé y puse todas mis expectativas en lo público y en que sea un país en donde las personas se puedan también concretar sus sueños y deseos. Sí. Independientemente del gobierno de turno, creo que los ciudadanos tenemos que trabajar por eso. Totalmente. Y hablando de buenos deseos, los mejores para Eduardo Tanús, que hoy es su cumpleaños. Hoy es Así su es, feliz cumpleaños. cumpleaños. Cumple 49 años el doctor Tanús y estamos saliendo en caravana en contramano ahora Eso. para ir a comer un asado a la casa de Tanús. María Elisa, gracias por venir. Muchas gracias, Muchas Elia, gracias. muchas gracias a ustedes. Y nosotros venimos el martes que viene. A las 17 horas por Radio Palermo. Chao. Adiós. Te acompañamos donde quiera que estés. Radio Palermo 939. Todos los miércoles, Campo y Economía ofrece un análisis de la actualidad con enfoque agropecuario, con la conducción de Carlos Curchi González y la participación de Daniel Mastro Pascua. Campo y Economía, los miércoles de 16 a 17. Carlos Curchi González, Daniel